Miren, estaba oyendo ahora mismo un audio que de unas declaraciones de Danilo Medina y ustedes ven lo que yo le contrasto. En la droga, 40 toneladas, que antes pasaban como Pedro por su casa. 396 millones dados a contratistas sin solares para construcción de escuelas. Y así ese señor se atreve a decir que el PLD perdió porque la gente se hartó del bienestar que estaban viviendo. El bienestar lo estaban viviendo esos ingenieros que le dieron un 20%, 386 millones. Bienestar tenían lo que se guisaron con los 61 mil millones de las visitas sorpresa, presidente Danilo Medina. Bienestar tenían los pulpos, Montilla, Maxi Montilla, que le vendían todo a la sede, que tienen un expediente ahí de 23 mil millones de pesos. Bienestar tenían los 3.500 millones que le pasó Gonzalo de combustible que nos fueron entregados de asfalto caliente a Alexis Medina y a las empresas de Alexis. O los 270 millones de combustible de la Policía Nacional en 4 tanques, habiendo nada más 2 tanques. Dije, 4 tipos de combustible cuando ellos nada más tenían 2 tanques. Y hay 32 millones que no aparecen. Esos sí están en bienestar. Esos sí estaban en bienestar, por eso están sometidos con los Coral, con los 5G, con los pulpos, con la Medusa. Bienestar son los de Jean Alain y su equipo. Bienestar era de César el Abusador, que ni impuestos le cobraban. 42 millones le debía de la DGI cuando yo debo 3 cheles, que tengo que pasar ahora mismo por la DGI cuando salga de aquí. Yo debo 3 cheles y no me dan un certificado. 42 millones le debía el César el Abusador a la DGI en todas sus empresas de discoteca y cosas. Nadie se atrevía, pues estaba protegido. Lo dijo un día Domínguez Brito. Y dije que él vio una encuesta. ¿Esa encuesta se la hizo quién? Belarminio o Martínez Pozo, uno de esos. Pero habrá que estar loco. O sea, que la gente va a preferir que venga esa recua de salteadores que pasaron por el Estado. Pero usted está volviendo loco, señor. Y nosotros no hemos visto ni del credo la mitad, porque todavía es que faltan auditorías. Pero obviamente ese señor está fuera de sí, ese señor no tiene todo como Dios manda. Pero nada, él tiene que decir cualquier cosa y siempre ha dicho cualquier cosa. Pero si hasta negó que lo hubieran hecho el presidente, lo hubieran ayudado en el 12, cuando una vez lo reconoció. Pero ya eso son harina de otro costal, hay que estar vivo para oír cosas, señores. Por otro lado, el Senado aprobó de urgencia ayer la emisión de 284 mil millones en bonos para sustentar el presupuesto del 22. Esos son el déficit. Dice que en ningún caso, el plazo podrá ser menor a 5 años para los bonos que se denominen en moneda extranjera, en dólares, ni menor a 1 año para los que sean emitidos en pesos. Ahí está, tenemos que salir a buscar 284 mil millones. Va a pasar ahora a los diputados para ser refrendado y luego el presidente lo apruebe. Y eso se va a colocar, ese dinero va a recuérdense que se aprobó un presupuesto de 1.100.000 millones. De 1.100 millones. 1.100.000. Y estos 280.000 van a completar de eso, porque los otros son ingresos que son como 860.000, para decir un número redondo, más esto él va a dar los 1.100 millones de pesos que se van a ejecutar en el presupuesto del 22. Vea usted cómo es la cosa. Y se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a realizar operaciones de manejo, administración y gestión de pasivos durante el 22 por hasta un 10% del balance de la deuda del sector público no financiero, que tenga como objetivo reducir el monto del servicio de la deuda. O sea, lo que está diciendo es que se autoriza a hacer cualquier tipo de renegociación. Lo único, yo no sé cómo se podrá rebajar, porque ya ahora, como vamos a ver en unos instantes, la Federal Reserve va a incrementar el tipo de interés. Y si se incrementan los tipos de interés, los bonos que tenemos emitidos a 4%, por ejemplo, si tenemos que hacer un reenganche, como se dice, un rollover para repagar esos bonos, lo vamos a tener que emitir, por ejemplo, a 4.25, a 4.50 o a 5. O sea, no sé, bueno, autorizar y eso es una cosa, pero que eso vaya a ser así, no para nada. Por eso es que he alertado, el 23% de los ingresos se están yendo en el servicio de la deuda, en los pagos de los intereses, no en el servicio, en los pagos de los intereses, y seguimos cogiendo préstamos
sin mucho control. Hay préstamos concesionales que cambian el perfil de la deuda, que en lugar de ser tasas de interés altas y periodos que tenemos que pagar las semestrales, como los bonos, son, por ejemplo, préstamos concesionales con periodos de gracia y a baja tasa de interés, como el Banco Mundial, con el BIRF, con el Banco del BID, etcétera, por ejemplo. Entonces, eso es importante que lo tengamos pendiente, porque las deudas hay que pagarlas. Reducir el monto del servicio de la deuda. ¿Cómo lo vamos a reducir? Si las perspectivas es de que vaya a aumentar la Reserva Federal, que tiene cero tasa de interés, el tipo de política. El gobierno acaba aquí. El Banco Central pasó de 3, la tasa de política monetaria, a 3.5. Y los otros países latinoamericanos han subido el tipo de interés. O sea, si los Estados Unidos, que es la base de referencia de los bonos del Tesoro, los Treasury Bill de 30 años, el risk free, que tasa riesgo cero, que son AAA de calificación de riesgo, si se sube la tasa de interés de referencia, va a subir la tasa que pague el Tesoro. Y si el Tesoro paga más, todos los bonos corporativos, los debentures, los bonos de cualquier país, tienen un riesgo país. Nosotros tenemos un riesgo mayor que Estados Unidos, indiscutiblemente. Por eso pagamos más. O sea que, bueno, que lo hayan puesto en el presupuesto, eso es una cosa que se pueda ejecutar o realizar. Vamos a ver, no creo que sea posible. Las perspectivas no son en ese sentido. Por otro lado, la Agencia de Información Energética, la Agencia Estadounidense de Información de Energía, dijo que los stocks de crudo bajaron de 4.6 millones de barriles y se ubicaron en 428 millones de barriles. Pero los analistas estaban esperando una bajada de solamente de 1.7 y bajó 4.6, las informaciones que dieron a conocer. Y dejó sorprendido a los mercados, y por eso el mercado tuvo un repunte. Y el aumento de la demanda en Estados Unidos, que creció de 3.3 millones de barriles diarios a los 23 millones que hoy se consumen en Estados Unidos. Entonces, en la Bolsa Mercantil de Nueva York, el West Texas Intermediate cerró ayer con un incremento de 0.27% en $71.65. Se repuso, ¿verdad? Y los futuros para enero cerraron a 70.87. Porque las reservas comerciales y las reservas estratégicas, recuérdense que se dispuso de una cantidad de petróleo para hacer que la OPEC incremente la producción de los 400,000 barriles por día mensuales que va a ir haciendo, pero que ha sido reticente. Lo que sucede es que los mercados no están del todo convencidos de que la variante Omicron vaya a generar un impacto recesivo de tal magnitud que la demanda pues se caiga. Entonces, por ejemplo, dicen unos consultores de Lipo Oil Associates, en particular porque además de las reservas comerciales, las reservas estratégicas de China, Taiwán, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ¿se acuerdan? Que se inyectaron el petróleo que ellos tienen guardado para cualquier cosa, Japón, bajaron en más de 2 millones de barriles. Y en total, entre crudo y refinados, dice que estamos en casi 10 millones de barriles de descenso. Y eso obviamente, cuando un producto escasea, la oferta y la demanda, el precio sube. Y ese es el repunte que ha tenido el petróleo, el West Texas Intermediate en estos días. Mire, el 21, este año que ya cerramos, el gobierno tuvo que destinar casi 13 mil millones, sumado a 2.400 que quedó adeudado del año pasado, de la gestión pasada, y eso implicó que asumió 15.360 millones de pesos para subsidiar los combustibles. 15.360 millones de pesos, y se informa que ya le pagaron a la refinería y a los otros importadores el 100% de la deuda. O sea que eche carta nueva, que vamos al año que viene a esperar de nuevo cómo sea la cosa. Por lo menos eso es un respiro, porque esas deudas acumuladas, acuérdense que el gobierno llegó a asumir semanas hasta de 670 millones de pesos. Cuando el petróleo se metió a $85 el barril el mes pasado, antes de que apareciera la variante Omicron, ¿recuerdan?
el West Texas Intermediate llegó hasta 85 y cuando salió lo de la Omicron bajó y cayó hasta $62. Entonces ahí vino el respiro para el gobierno y ha podido capear el temporal, pero cuando se metió en 85, el subsidio semanal se metió en 675 millones de pesos. Insoportable, insostenible, nadie lo aguanta. Entonces, una bendición que el gobierno ha podido capear ese temporal y ya pagó la deuda con los importadores por 15.360 millones. Eso es importante. Aplaudimos eso, gracias a Dios, porque eso le da un respiro para el año que viene. Con esos 258.000 millones de que se va a completar el presupuesto, yo pienso que el gobierno, si cierra su déficit en cuanto a la ejecución del gasto de capital, que no ha pasado ese curso, se ha quemado ahí, va a tener un mejor año, no el repunte que tuvimos en este año del 21, habiendo caído en el 22 allá al hondo, al abismo, al foso, pero sí un crecimiento importante, 5%, que crezcamos en el 22 sería excelente. Yo aposté a este año, he tenido la razón, le comentaba, como le decía a un amigo mío, mi amigo Roberto de la Cámara Americana de Comercio, y apuesto al año 22. Espero y esperemos que sea mucho mejor. Amigos, esta es Economía y Mercado. Hacemos una pequeña pausa y volvemos en breve con más.